Bueno, hola a todos. Seguimos con las explicaciones del tema 6, el sector secundario. Nos quedamos el otro día hablando. Empezamos hablando un poquito de la evolución de la industria desde. Bueno, la artesanía hasta el siglo XVIII, como os he dicho, hasta que. Bueno, respecto a la industria moderna, aparece con la primera revolución industrial, surge en Inglaterra, desde ahí se expande al resto del mundo en los decenios siguientes y aparece más o menos a mediados del siglo XVIII, más bien hacia 1760, 70, algunas máquinas un poquito antes incluso, como por ejemplo las primeras máquinas, los primeros telares mecánicos que aparecen pues eso en esa segunda mitad del siglo XVIII. Tenéis ahí una imagen en la parte superior que permitían mover las ruecas de forma mucho más automática y sin tener que estar haciéndolo los artesanos, quiero decir, a mano, constantemente llevando el hilo de una parte hacia otra, sino que se podían mover mediante pues esos mecanismos, ¿no? Además, más adelante se les añadirá la máquina de vapor para que funcionen aún más rápido. Lo daréis el año que viene en historia cuando veáis la revolución industrial, pero bueno, esto permitió aumentar mucho la producción de lana y sobre todo de algodón en Inglaterra, y también aparecieron nuevas industrias aparte de la textil, es decir, la dedicada a la creación de tejidos, de ropa, ¿no? Fundamentalmente el algodón en estos momentos. Aparecerán otras como la metalúrgica, la industria pues de metales como el hierro, el cobre, el bronce, fundamentalmente el hierro, ¿vale? Y la industria de los transportes, siendo el símbolo de esta primera revolución industrial lo que tenéis ahí, el ferrocarril. La locomotora, esa es una de las primeras locomotoras de la historia, la Rocket de Stephenson, que se movía con esas calderas a vapor que se alimentaban con carbón. El carbón se consumía, el vapor dentro de esa caldera, en fin, movía los pistones que movían las ruedas y, por tanto, cuanta más combustión hubiera dentro de la caldera, más rápido se movía la locomotora y tiraba los vagones, ¿no? Así apareció el ferrocarril. Así que bueno, en definitiva, la primera revolución industrial surge en Inglaterra, aproximadamente esa es la cronología, hasta 1850 más o menos. Supone la introducción de las primeras máquinas, pues eso, telares mecánicos, para la costura, en fin, para la industria textil, quiero decir, trilladoras para separar de forma más rápida la paja del trigo en la agricultura. Y después estaría la segunda revolución industrial, desde mediados del siglo XIX, desde 1850 más o menos, surgen nuevas potencias industriales, ya no solo el Reino Unido, sino también otras en Europa, como Alemania, en menor medida Francia, y fuera de Europa, como Japón o Estados Unidos, sobre todo. ¿Vale? Bueno, entre las innovaciones os las he resumido mucho en las nuevas fuentes de energía. Se pasa de emplear masivamente el carbón y la máquina de vapor a ir reemplazándolo poco a poco por nuevas fuentes como la electricidad o el petróleo. Esto precisamente permitirá pues inventos como los que tenéis en la imagen. La electricidad permitirá las comunicaciones por impulsos eléctricos con el código Morse, que lo que veis ahí es el telégrafo, que permitía enviar esos mensajes codificados en Morse mediante impulsos eléctricos, o el petróleo, por ejemplo, la creación de los primeros automóviles, con la aparición del motor de combustión interna que quemaba, o sea, es decir, que permitía en un espacio mucho más reducido que una caldera de vapor, pues producir esa combustión. También va a haber un salto en los transportes y ahora van a aparecer estos automóviles o coches, como les llamamos en el lenguaje común, que pueden convertirse en transporte individual de las personas. Entre las principales industrias que aparecen, la química, por ejemplo, medicamentos, explosivos, etcétera, la siderúrgica, es decir, cuando vemos siderurgia es la industria del hierro y el acero, que se desarrolla mucho ahora, y que bueno, el hierro servía para crear maquinaria, vías de ferrocarril, en fin, automóviles, etcétera, ¿vale? Puentes, todo tipo de obras de ingeniería. Y las comunicaciones, aparecen en estos momentos, ya digo, el telégrafo, más adelante el teléfono y un poco después la radio también. El cine también como medio de entretenimiento y la fotografía previamente. Y más adelante aparecerá la televisión, aunque ya eso sería ya a finales de esta segunda revolución industrial, que duraría más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Como cambios productivos, pues bueno, empresas de mayor tamaño, ahora empieza a haber empresas que producen a nivel mundial. La banca, por tanto, va a tener cada vez más peso financiando
Bueno, así que hablando de esta industria moderna, como vemos, se pasa de la artesanía al uso de la maquinaria a gran escala. Ahí tenéis una fotografía en la que se ve a las trabajadoras de la industria textil, ¿vale? En esos telares mecánicos. Hay una mayor importancia de las fuentes de energía, obviamente, primero el vapor y luego la electricidad y el carbón. La producción va a ser mucho más barata y abundante, lo cual va a hacer que la gente pueda consumir más y además más homogénea, es decir, todos los productos que salen son iguales porque no se han hecho a mano, sino que se han hecho en serie, digamos, utilizando esa maquinaria, ¿no? Bueno, va a aumentar, por tanto, la demanda debido al crecimiento de esta oferta de productos, es decir, al haber más productos, y al bajar los precios de estos aumenta la demanda, aumenta el poder adquisitivo de las familias y se consume más. Con lo cual el mercado se va a ir expandiendo a nivel mundial hasta llegar en las últimas décadas a lo que hemos llamado el fenómeno de la globalización, ¿no? La interconexión de todo el mercado, como ya vimos en temas anteriores, ¿vale? Entre los cambios en el sistema productivo, pues ahí tenéis un pequeño resumen de antes. Así que bueno, respecto a los paisajes industriales, pues ahí tenéis, durante la primera revolución industrial, eran fábricas con enormes chimeneas, altamente contaminantes, como veis en la imagen, en un grabado de la época, normalmente cerca de las zonas de explotación minera, es decir, cerca de las minas, cerca de las ciudades, donde estaban la gente que iba a comprar los productos, teniendo en cuenta que las comunicaciones no eran tan buenas, con lo cual no se podían localizar muy lejos, o cerca precisamente por esto último de los ríos para mejorar las comunicaciones por transporte fluvial, es decir, por transporte en el río, o de las vías de ferrocarril, de las vías del tren, para poder llevar rápidamente la mercancía. Pero claro, esta idea de estar cerca de las zonas de consumo, cerca de las ciudades, hacían que, bueno, que se crearan barrios donde trabajaban los obreros, cerca de las fábricas, que eran totalmente insalubres, es decir, que estaban contaminados, donde las casas eran de muy baja calidad y donde la calidad de vida era pésima, ¿vale? En la segunda revolución industrial esto empezó a cambiar, en el siglo XX sobre todo. Las fábricas empiezan a estar más próximas a las zonas de consumo también, pero aparecen al mismo tiempo polígonos industriales fuera de las ciudades, en la periferia, ¿vale? Debido a que han mejorado los transportes y que es más rápido el transporte de mercancías de un sitio hacia otro. Vamos a pasar a ver ahora la industria actual y los paisajes industriales actuales. Ya sabéis que esta parte es pregunta de desarrollo, una de las tres que podéis hacer. Ahí tenéis un polígono en Bembibre, en una localidad de León,
un polígono industrial no excesivamente grande, pero en el que se ve pues precisamente qué es eso de los polígonos industriales, que normalmente están fuera de las ciudades, donde se concentran pues todas las naves, las fábricas, las zonas de producción en definitiva, ¿vale? Actualmente seguimos quizá en una dinámica que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que se ha conocido como la tercera revolución industrial, en la que han aparecido nuevas tecnologías, lo que se llama la alta industria, la industria de la alta tecnología, como la informática, las telecomunicaciones, en fin, Internet, la televisión, los medios de masas, la telefonía móvil, etcétera. Nuevos materiales como los polímeros muy utilizados en la industria, pues por ejemplo las fibras sintéticas que, pues, yo que sé, podéis usar en los chándales, en las mochilas, en todo tipo de textiles actuales. Las tierras raras y minerales críticos, que si queréis leer un poco sobre el tema, aunque no lo voy a preguntar, pero bueno, lo tenéis en la página 157 del libro, que lo desarrollo un poquito, son minerales como el coltán o el grafeno, que se utilizan mucho, pues por ejemplo, para las pantallas táctiles, para determinadas aplicaciones de la industria de la alta tecnología, para determinados materiales, y que bueno, que son muy codiciados a día de hoy estas materias primas. Nuevas fuentes de energía como desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pues por ejemplo la energía nuclear, ¿vale? O desde los años 70, pero sobre todo desde las dos últimas décadas, las energías alternativas, las energías verdes renovables de las que hablamos el otro día, ¿no? Eólica, solar, etcétera. Que poco a poco se van desarrollando, aunque seguimos, como ya vimos, dependiendo mucho del petróleo, el gas natural y el carbón, ¿vale? Bueno, nueva mano de obra. Ahora ya no se utiliza tantos obreros, se utilizan a menos empleados, pero están más cualificados. Es decir, es gente mucho más preparada, son ingenieros con una formación mucho más académica, es mano de obra mucho más científica, digamos, y además trabajan codo con especialistas de otros ámbitos. Investigadores, expertos en marketing, personal de control de calidad, etcétera. Con lo cual es una industria técnicamente mucho más avanzada, especialmente en los países del primer mundo. En los países subdesarrollados sigue siendo. Respecto a los paisajes actuales, tenemos que hablar de varios tipos. En esta primera diapositiva tenemos lo que se llaman los paisajes heredados, es decir, zonas industriales que se encuentran en crisis, que han quedado anticuadas porque esas industrias ya no se utilizan o apenas tienen peso, con lo cual ha habido que reconvertirlas, reindustrializarlas o deslocalizarlas o darles un nuevo uso, que es lo que vamos a ver. La reconversión industrial consiste en cerrar o reajustar la producción y la plantilla, es decir, el número de trabajadores de esas industrias para que sean útiles. Por ejemplo, esto ha pasado mucho en España desde los años 80 con la industria naval. Ya no se fabrican tantos barcos, pero sin embargo había muchos astilleros todavía en las costas de España, pues en Bilbao, en Ferrol, en Cartagena, etcétera, con la industria del hierro, del País Vasco, por ejemplo, que ya no se producía tanto, ya no era necesaria tanta producción, con lo cual había que reconvertirla, o con la industria minera de Asturias, por ejemplo. Así que había que cerrar estas plantas de producción y esto supuso muchos despidos, obviamente, para adaptar esta producción que ya estaba obsoleta. Así que fue un desajuste muy grave a corto plazo, pero bueno, a largo plazo se ha ido reconvirtiendo esa industria, se ha ido minimizando, reduciéndose al mínimo porque ya no era necesaria tanta industria como en tiempos anteriores a la entrada en la Unión Europea, ¿vale? Otra opción es la reindustrialización, es decir, ir acabando con esas industrias pero reconvirtiéndolas en otras nuevas. Pues por ejemplo, ya no es tan necesaria la industria del carbón, del hierro, del textil, se han ido reconvirtiendo a lo mejor para adaptarlas a los nuevos tiempos, ¿no? A unas industrias que tienen más demanda en España, como pues puede ser la agroalimentaria o una nueva industria textil llevada de otra forma, etcétera, ¿vale? Y en otras ocasiones lo que ha pasado es que se han deslocalizado, que se han llevado las plantas de producción a zonas donde es mucho más barato producir, que esto ya lo comentaremos en puntos posteriores del tema, porque la mano de obra es más barata, se pagan menos impuestos, así que las empresas se han mudado, digamos, ¿vale? Pues esto es lo que comentamos una vez en clase.
Aquí tenéis, por ejemplo, el paisaje de Bilbao. Entre los paisajes industriales actuales, aparte de esos paisajes heredados que hemos comentado, estarían los parques tecnológicos y otras zonas donde se ocupan las industrias tradicionales. Los parques tecnológicos son zonas donde se concentran las industrias más innovadoras de todas, pues eso, informática, biotecnología, etcétera, y que requieren una alta tecnología. Son zonas empresariales donde hay mucha inversión de capital, donde hay grandes innovaciones científicas y suelen estar cerca de las ciudades más dinámicas, pues cerca de Madrid, Barcelona, etcétera. Aparece mucho en el cordón industrial de Madrid, es decir, en todas estas ciudades que hay alrededor de Madrid. De hecho, Móstoles tiene su propio parque tecnológico. También este de la imagen que tenéis ahí, en la imagen superior, es de Leganés, en Getafe y en otras ciudades. Aunque el referente quizá de esto a nivel mundial sea Silicon Valley, en California, que quizá os suene porque ahí es donde están las sedes de desarrollo tecnológico de empresas como Microsoft, IBM, Google, en fin, un montón de empresas del sector informático que son punteras, ¿no?, a nivel mundial. Ya digo, en California Silicon Valley se llama, ¿no? A día de hoy están surgiendo muchos más parques tecnológicos en otras zonas, pero ese sigue siendo la referencia quizá a nivel mundial. Y luego estarían las zonas de localización o los paisajes de industrias tradicionales, que a día de hoy se han ido sacando de las ciudades y están en la periferia, o incluso han ido a otras ciudades, se han localizado en otras zonas donde es menos costoso. Os pongo un ejemplo: Mau, la cerveza típica de Madrid, sacó su planta de producción y la llevó a Guadalajara porque ahí paga menos, ¿vale? Así que bueno, seguimos teniendo esos polígonos industriales clásicos, esa concentración de naves industriales, y también, que los habréis visto seguro, cuando salís de casi cualquier ciudad encontráis un polígono, y los parques industriales, que mezclarían esas zonas de naves industriales, de zonas de fabricación, con zonas de oficinas también de las empresas, ¿vale? Y luego estarían, respecto a los tipos de industrias y los factores de localización, es decir, dónde establecerlas, vamos a hablar un poco de ellos. Ahí lo que tenéis en la imagen es una planta de producción de automóviles, no lo recuerdo ahora de qué marca. Bueno, hay diferentes tipos de industrias según diferentes criterios, ¿no? Esto ya sabéis que también es pregunta de desarrollo, así que vamos con ello. Según el proceso de producción, tenemos lo que se llaman las industrias de base, de bienes de equipo y de bienes de consumo. Las industrias de base hablamos fundamentalmente de la siderurgia, es decir, la industria del hierro, del acero y también de otros metales. Es decir, crean productos semi-elaborados, ¿no? El acero, por ejemplo, no se encuentra como tal en la naturaleza, no es una materia prima, pero es un producto semi-elaborado para luego elaborar otros productos, que de eso es de lo que se encargarían las industrias de bienes de equipo, por ejemplo. Crear bienes necesarios para que funcionen otras industrias, por ejemplo, maquinaria, máquinas, pues eso, telares, yo que sé, en fin, máquinas para robots, digamos, ¿no? O máquinas que sirvan para el proceso de ensamblaje de las piezas, etcétera, para el envasado, etiquetado, etcétera. La industria de los transportes también se englobaría aquí, por ejemplo, pues la industria del automóvil, ferrocarriles, aeronáutica, todo esto estaría dentro de los bienes de equipo, ¿vale? Que os lo adelanto, lo tenéis después, pero básicamente esto junto con las industrias de base es lo que forman la industria pesada. Y luego estaría las industrias de bienes de consumo, que también conocida como industria ligera, que sería aquella que crea productos para la venta directa al consumidor. Por ejemplo, ropa, alimentos, yo que sé, cazuelas, utensilios de cocina, en fin, todo lo que se os ocurra que consumamos individualmente en el día a día, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de maquinaria pesada, medios de transporte, infraestructuras, etcétera, sino de bienes de consumo directo, ¿vale?
Podéis incluir aquí también, por ejemplo, la industria de los videojuegos, que os toca más de cerca, seguramente, pues lo podéis incluir aquí también. Los móviles, la tecnología de consumo doméstico, todo esto estaría aquí, ¿vale? Electrodomésticos, etcétera. Así que bueno, según el proceso de producción, como hemos dicho, respecto al nivel tecnológico, hablamos de industrias tradicionales o de baja tecnología, como la industria textil, que no requiere grandes inversiones técnicas, ¿vale? De media tecnología, de industrias que han alcanzado su máximo desarrollo tecnológico, como por ejemplo la siderurgia, que lo tenéis ahí en la imagen, ¿no? Que ya, en fin, poco más se puede innovar dentro de estas industrias, ¿no? La del automóvil, la siderurgia, ya se conoce perfectamente el proceso, está bien desarrollado y, en fin, sí que requiere una gran inversión de capital, pero es una maquinaria que tampoco vaya a dar grandes saltos, ¿no? Y las tecnologías punteras, las de alta tecnología, que están aún en desarrollo, como la informática, la robótica, la biotecnología, etcétera. Ahí tenéis una planta de producción en la que, como veis, las máquinas están ya automatizadas, es decir, son robots que funcionan de forma prácticamente autónoma y por tanto se requiere muy poca mano de obra. Y lo que se requiere es una mano de obra muy reducida, pero con grandes conocimientos técnicos sobre esas máquinas, que sepan programarlas, que sepan revisar que funcionen adecuadamente, en su caso repararlas. Pero vamos, el trabajo queda confiado en una gran medida a este tipo de máquinas, ya autómatas, ¿vale? Automáticas, quiero decir. Según el tamaño de estas industrias, hablamos de industrias pequeñas, medianas o grandes. Esto ya lo vimos en el tema 4, se aplica también a la industria. En fin, las empresas, ya vimos que las empresas pequeñas eran las que tenían una plantilla de menos de 50 trabajadores, medianas entre 50 y 250 y grandes pues más de 200 trabajadores, más de 250, perdón. ¿Vale? Así que eso sería un poco la división de las industrias, ¿vale? Repito, según el uso de las materias primas podrían ser pesadas o ligeras. Eh, Según el tipo de producción podrían ser, como hemos visto, lo diré, de base de bienes de equipo o de bienes de consumo, según la tecnología empleada, baja, media o alta tecnología, y según el tamaño, pequeñas, medianas o grandes. ¿Vale? Repasar. Y respecto a los factores de localización industrial, es decir, qué hace que unas industrias se localicen en una zona o en otra, pues bueno, hay que diferenciar entre las de alta tecnología y las de baja tecnología, o dicho de otra forma, entre las industrias tradicionales y las nuevas industrias de la tercera revolución industrial, las de alta tecnología. Las de alta tecnología requieren trabajadores cualificados, con grandes conocimientos técnicos, bien preparados, es decir, que salen de las universidades, etcétera. Mientras que las otras no requieren tanta cualificación y lo que sí que requieren es una mano de obra muy abundante y barata. Cuanto menos se les pague, mejor para el empresario, digamos, ¿no? Es decir, más se ahorra en costes de producción. Así que bueno, la diferencia ahí en la mano de obra es bastante evidente. Luego, por otra parte, las industrias de alta tecnología requieren unos servicios y una tecnología desarrolladas, con lo cual esto hace que no se puedan dar en todos los países, porque requieren, pues eso, la colaboración con otras industrias, con otros servicios, con otras infraestructuras muy desarrolladas. Y además van dirigidas a un mercado con un alto poder adquisitivo. Mientras que las de baja tecnología no necesariamente ocurre así y lo que buscan es sobre todo el ahorro en mano de obra, como veis, y el ahorro fiscal, es decir, pagar menos impuestos, y también buscan muchas veces leyes que sean menos restrictivas, ya digo, pagando menos impuestos, pagando menos a los trabajadores y con peores condiciones para los trabajadores y menos y unas condiciones de respeto al medio ambiente que no son tan restrictivas, con lo cual pueden ser más contaminar más. Así que estas industrias de baja tecnología se van a instalar generalmente en los países subdesarrollados, en países subdesarrollados o en potencias emergentes, donde pueden contaminar más, pagar menos a los trabajadores y pagar menos impuestos que en los países ricos. Mientras que las de alta tecnología lo que van a hacer es localizarse en países con industrias potentes, países desarrollados como los países europeos, Estados Unidos, o países emergentes como China o la India, ¿vale? Que sí que tienen una gran inversión de capital. Así que bueno, como veis, las diferencias son...
Ahí tenéis otro ejemplo de esto que os contaba, de estas industrias deslocalizadas. En este caso, creo que es Vietnam, el país que aparece en la foto. Y bueno, veis una conocida marca de zapatillas, cómo están las trabajadoras, sin una gran inversión de capital, es decir, no requiere una tecnología muy grande. Gran parte de este trabajo es artesanal, se hace a mano, como veis, aunque obviamente hay también trabajo industrial detrás, por eso es estandarizado. Y requiere muchísimos trabajadores sin gran cualificación y por tanto que cobran salarios muy bajos. Entre las principales potencias industriales del mundo están pues lo que llamamos las potencias tradicionales, los polos industriales históricos, es decir, las zonas que se desarrollaron primero y que siguen siendo grandes potencias industriales, como Estados Unidos, los países de la Unión Europea, incluyendo obviamente al Reino Unido, que ya está en proceso de salirse, y Japón, ¿vale? Junto con alguno más, como Canadá, podríamos añadir a esta lista, pero fundamentalmente esos tres. Son áreas que tradicionalmente han liderado el desarrollo industrial mundial. Utilizan una tecnología muy avanzada, han impulsado mucho la innovación técnica, hay un gran impulso a la investigación, al desarrollo, a la ciencia, etcétera, y son las sedes sociales de muchas multinacionales, es decir, es donde se crearon muchas de estas multinacionales que luego se llevaron sus plantas de producción a otros países, por lo que os digo, para pagar menos mano de obra, para estar más cerca de las materias primas, para pagar menos impuestos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay un mercado con alto poder adquisitivo, es decir, los consumidores pueden permitirse muchos más productos que en los países pobres, con lo cual las ventas son más grandes, pero estos países han ido perdiendo relevancia a nivel industrial debido a que, como hemos ido comentando a lo largo de este tema, muchas industrias se han ido deslocalizando, llevándose a otros países, ¿vale? Os he puesto el ejemplo de Inditex, que ya no produce en España, sino que produce en países asiáticos. Si no recuerdo mal, era en Tailandia donde tiene sus plantas de producción, pero no lo recuerdo ahora exactamente, ¿vale? A pesar de que sigue vendiendo sobre todo en los mercados europeos, estadounidenses, japoneses, etcétera, ¿no? La globalización ha hecho que estas empresas puedan producir en cualquier punto del mundo y vender a todo el mundo, ¿no? Con lo cual van a buscar los sitios más baratos y más rentables para ellos, basándose en las leyes, en el desarrollo de los países, etcétera. Ahí tenéis los principales países miembros del G20, es decir, las principales. Bueno, respecto a los países emergentes, son potencias industriales que han ido surgiendo en las últimas décadas, a excepción de Rusia, que como ya digo, sigue siendo un país muy desarrollado tecnológicamente, pero ha bajado respecto a lo que fue con la Unión Soviética. Estos BRIC, como se les conoce, ladrillo en inglés, serían Brasil, Rusia, India y China, y a veces se añade Sudáfrica, como veis en la imagen, ¿no? También se podrían incluir aquí otros países como Australia o Nueva Zelanda, o Sudáfrica, como ya os he dicho, o países que se centran, pues eso, en la explotación de determinadas materias primas, como puede ser el caso de Arabia Saudí con el petróleo, ¿vale? Las causas del desarrollo de estos países, que sin embargo siguen presentando grandes desigualdades y deficiencias sociales respecto al primer mundo, pues bueno, no todos, por ejemplo Australia o Nueva Zelanda no, son países desarrollados, no es la misma situación que los que hemos comentado antes. Pues bueno, las causas de este desarrollo sería la abundancia de recursos naturales, es decir, materias primas y fuentes de energía, como por ejemplo en el caso de China o Australia o Rusia con el gas natural, ¿no? Y el tener leyes más laxas, una legislación más laxa, es decir, leyes más permisivas que permiten un menor control del Estado sobre el mercado laboral, es decir, que los trabajadores puedan cobrar menos, tengan menos derechos, con lo cual eso al empresario le puede interesar porque paga menos aquí que en Europa, en estos países que en Europa o que en Estados Unidos. Hay menor control también sobre las políticas medioambientales, con lo cual las empresas pueden contaminar más, eso también les puede interesar para no tener que renovar sus maquinarias. O hay que pagar menos impuestos, con lo cual muchas industrias se han trasladado a estos países por esos beneficios, ¿no? La globalización, que es otra causa, ha hecho que estas empresas se deslocalicen
se vayan de los países desarrollados donde se crearon, buscando mano de obra más barata, bonificaciones, ¿no? Como el caso de lo que hemos visto, Nike, Adidas, Inditex, y no solamente en el textil, también en el caso de la informática, etcétera. Y por último estarían las áreas poco industrializadas del mundo, las áreas menos desarrolladas industrialmente. Bueno, en la imagen os he puesto un grupo de ganaderos para representar un poco esta realidad, ¿no? Países donde predomina el sector primario o donde el sector secundario queda en manos de las multinacionales, con lo cual no revierten grandes beneficios para el país, ¿vale? Sí, ofrece trabajo a la gente del país, pero lo que recauda suele ir más destinado a los países de origen de estas multinacionales que a los países donde están asentadas sus plantas de producción. Bueno, hablamos de estos países, hablamos fundamentalmente de países pobres del interior de Asia, del África subsahariana, de parte del Caribe, etcétera, ¿vale? ¿Por qué son países poco industrializados? Pues bien por falta de recursos naturales, de materias primas y fuentes de energía, o bien porque aunque los tengan, como es el caso de muchos países africanos que tienen grandes riquezas naturales, no tienen medios para explotarlos y por tanto dependen mucho del exterior, quedan en manos de estas multinacionales que los explotan, ¿vale? Como por ejemplo la industria del chocolate con las plantaciones de cacao de África, por ponernos un ejemplo, ¿no? Véase Nestlé, etcétera. Bueno, en estos mercados hay un escaso poder adquisitivo, eso hace que la gente compre menos productos, con lo cual no hay un gran estímulo para producir más, es decir, no hay una demanda de productos y esto hace que no se desarrollen las industrias nacionales de estos países. Y luego además hay grandísimos problemas de comunicaciones y transporte, lo cual dificulta mucho el mercado. El no poder llevar mercancías, materias primas, etcétera, trabajadores de un lado hacia otro, pues hace que sea una gran dificultad para la industria desarrollarse, ¿no? Luego la falta de inversión en investigación y desarrollo, la pobreza generalizada en estos países, pues bueno, todo esto hace que sean industrias mínimas, muy básicas, y que las que hay, las más desarrolladas, dependan mucho de otros países, lo cual hace que no se puedan desarrollar ellos mismos, ¿no? Muchas veces tienen que comprar las patentes a otros países pagando precios muy caros. Claro, la poca mano de obra cualificada que surja de aquí, teniendo en cuenta que los sistemas educativos